Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Los saluda José Antonio Neira Flores, juez de la Sala Especial de la Corte Suprema y director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima. En esta oportunidad estamos con dos juristas, vamos a tratar un tema que es nuevo, que tiene que ver con el compliance, con los mecanismos de seguridad para evitar que se cometan delitos en las personas jurídicas, y la propuesta fue del doctor Omar Toledo, que es un famoso laboralista, profesor y también juez de la Corte Suprema, y de que convoquemos a uno de los que conoce más sobre la materia en nuestro país, que es el doctor en Derecho, el doctor Carlos Caro, que también es profesor de la Pontificia Universidad Católica y se dedica al ejercicio de la profesión y también hace capacitaciones en esta área. El doctor Toledo, además de ser profesor, y también tiene varias publicaciones. El orden va a ser que primero empiece el doctor Carlos Caro, va a ser un enfoque penal, vamos a permitir que hagan ustedes algunas preguntas y posteriormente va a continuar la exposición el doctor Omar Toledo, que va a enfocar el tema desde su conocimiento del área laboral. Vamos a recibirlo a ambos con un fuerte aplauso. Doctor Caro. Bien, muy buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores y especialmente al doctor José Neira Flores, a quien tengo el honor de conocer hace muchísimos años, desde que era juez penal en el viejo octavo juzgado de instrucción penal, que era acá en el primer décimo juzgado, claro, acá en el primer piso, efectivamente, claro. Y luego también como profesor y colega de hace muchos años. Y es la oportunidad para felicitarlo por la organización de estos foros en los que estoy participando una vez más, en el marco de la formación para auxiliares de la jurisdicción de Lima, de la Corte Suprema, auxiliares jurisdiccionales, y también porque viene realizando un trabajo largo y extenso, formativo, en materia de litigación penal, proceso penal, y es la verdad una labor muy encomiable porque es muy difícil conjugar la labor de docente con la labor de juez, ¿no? Son dos vocaciones. Y debo informarle algo, doctor Caro, que creo que es importante. Aparte, los señores que físicamente están acá nos ven en simultáneo por Facebook, por YouTube, y tenemos un récord que son 83 países que ya ven a la escuela, todo es gratuito. Así como ustedes colaboran en forma de honoren, también las personas que vienen y también nos pueden ver en cualquier momento en EFAJA, en YouTube o Facebook, cuando quieran. Tenemos cualquier cantidad de filmaciones, pueden acceder gratuitamente y entonces creo que esa es una ayuda que la justicia pueda mejorar, porque en la medida que todos estemos mejor preparados en nuestros derechos, reunimos el trípode juez, fiscal, defensor. Gracias, profesor Caro. No, muchas gracias, doctor Neira. Y efectivamente, no es la oportunidad para poder en este caso intercambiar algunas ideas sobre el tema del compliance laboral. No quiero dejar de mencionar y saludar desde luego al doctor Omar Toledo Toribio, que es un conocido juez en materia laboral. Siempre yo también lo sigo por las redes, doctor, y veo sus posteos sobre temas de actualidad en la materia y lo quiero felicitar por ello. Voy al tema. Hay un PowerPoint que en verdad lo puede copiar el que quiera, así que está libre de disposición para los que lo deseen al final. Pero mi enfoque es un enfoque que trata de traer a la discusión algo relativamente nuevo acá en el Perú, que es el tema del compliance. Compliance se escribe compliance y eso significa, en traducción al español, cumplimiento. Ahora vivimos una suerte de fiebre del compliance, ¿no? Los abogados penalistas han despertado modernos un día. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Ahí se escucha? ¿Este está mejor? Sí. Bueno, compliance laboral. Entonces, esta traducción de compliance como cumplimiento ha dado lugar a que en los últimos 5 años acá en Perú, ¿ya?, así como en su día la litigación oral era el issue de la formación, hoy en día es el compliance, ¿no? Todos los penalistas han empezado a hablar de compliance y en los procesos penales se habla de compliance, ¿no? Sobre todo a raíz de la publicación de la ley 3424. En segundo lugar, el reglamento, que es el Decreto Supremo 002-2019-Justicia de este año. Y finalmente, la famosa ley 3737, precisamente a raíz de lo que hoy en día es materia de interpelación del ministro de Justicia, un tema que está viendo el Parlamento y resolverá como corresponda. Está bajo discusión y tela de juicio acá en el Perú la vigencia de esa ley. Hay incluso un contraproyecto, un proyecto de ley
de la señora Vilca toma para dejar sin efecto la ley 3737, que entre otras materias trae la cuestión relativa a la colaboración eficaz empresarial. Lo que quiero decir es lo siguiente, es que durante más de 150 años de justicia penal republicana, hemos vivido aquí en el Perú con una serie de legislaciones y procesos penales pensados en la persona natural y en la persona física. Eso, como ustedes saben, ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente porque en los últimos años ya el propio Poder Judicial ha dictado numerosos fallos en materia penal, procesal penal, que vinculan a la persona jurídica. Lo que antiguamente era la posición del famoso tercero civilmente responsable, la persona jurídica responderá con el individuo solidariamente por el pago de la reparación civil, ya es un tema no solamente harto conocido, sino un punto, digamos, muy preliminar. Hoy en día se viene aplicando acá en el Perú el famoso artículo 105 del Código Penal, que trae consigo la llamada consecuencia accesoria para la persona jurídica. El artículo 105 del Código Penal permite la aplicación de sanciones para la persona jurídica. Una persona jurídica, por ejemplo, que incurre en una infracción laboral, puede ser cerrada, puede ser disuelta, puede ser liquidada o suspendida en sus actividades si es que tiene defectos de cumplimiento, defectos de organización. De hecho, el acuerdo plenario 7 del año 2009 de la Corte Suprema ha establecido y ha zanjado con mucha claridad que una persona jurídica puede ser responsabilizada conforme al artículo 105 del Código Penal cuando el delito se ha cometido a través del funcionamiento de la persona jurídica, de manera que la persona jurídica haya favorecido el delito mediante un defecto de organización. Para efecto de lo que estamos hablando acá, un delito laboral, por ejemplo, el artículo 168A del Código Penal. Ese artículo del Código Penal trae consigo la llamada responsabilidad del empresario por delitos contra la seguridad en el trabajo. Entonces tiene dos párrafos, ¿no? El párrafo 1, que es un delito de peligro concreto, cuando se pone en peligro la salud de los trabajadores. Párrafo 2, cuando ese peligro se ha materializado en un resultado de lesiones o muerte. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya si una empresa minera, un ejemplo, conduce a sus trabajadores a realizar labores sin las debidas reglas de seguridad, acorde, digamos, con el reglamento interno, con la norma de seguridad en el trabajo? ¿Qué es lo que va a pasar? Se produce un muerto. Clásicamente hablando, diremos, allá hay un homicidio culposo. Otros dirán un homicidio doloso, ya, pero al margen de eso, la persona jurídica puede ser responsabilizada en dos sentidos. Primero, tercero civil, reparación civil, y en segundo lugar, la persona jurídica puede ser sancionada, entre comillas, en base a los criterios del artículo 105 del Código Penal y sus consecuencias. Bien, eso ha abierto a la discusión la llamada cuestión del compliance laboral. Y voy a hacer una breve introducción sobre qué es compliance, porque de repente acá para muchos esto es algo raro, ¿no? Compliance, como decía al principio, se traduce como cumplimiento. Algunos lo llaman cumplimiento normativo. ¿Pero qué significa eso? Esa noción de cumplimiento significa ir más allá de la ley, porque todas las entidades tienen cumplimiento normativo. Por ejemplo, el Poder Judicial, no me cabe la menor duda, tiene un sistema de prevención de riesgos laborales. Desde los cartelitos de zonas de desocupación, zonas de emergencia, salidas de emergencia, salón del trabajo, son normas propias de la aplicación de la legislación vigente. Pero claro, el que viene a trabajar al Poder Judicial no está expuesto a grandes riesgos personales, ¿no? Es decir, uno viene a hacer un trabajo de oficina, uno viene a trabajar. Los riesgos de exposición en el Poder Judicial son de otra naturaleza, pero en materia laboral son muy acotados, son muy limitados. Tiene que ver con la idoneidad de la construcción, las salidas de emergencia. Por ejemplo, si alguien trabaja en el archivo, muy bien, de que el archivo no utilice instrumentos o materiales contaminantes que puedan contaminar la salud de alguien. Ese tipo de situaciones es excepcional. Pero es muy distinto una empresa que trabaja en metalmecánica, una empresa minera, una empresa que trabaja en materia de electricidad, un proveedor de servicio de carreteras, ahora que está de moda el tema de las construcciones de carreteras. Claro, entonces los riesgos laborales van cambiando.
Una cosa es un trabajo de oficina, otra cosa es el trabajo de obrero, el trabajo de industria, el trabajo en el mar, el trabajo en una grúa, el trabajo de construcción, el trabajo en la industria del petróleo, electricidad, el agua. Es decir, estamos hablando de múltiples riesgos laborales que van cambiando según cada empresa. Por ese motivo, se dice que el compliance es como un traje a la medida. Es decir, la prevención de riesgo depende de la entidad. No es que yo me pueda copiar el mapa de riesgos o las reglas de prevención de una entidad y trasladarlas a otra. En esa línea de pensamiento, las reglas de compliance están orientadas a la prevención más allá de lo que dice la ley. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el artículo 3, el título preliminar de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que el empleador puede ir más allá de las medidas de seguridad aplicables por la ley. Es decir, si el estándar previsto por la ley es del 0 al 5, el empresario puede ir del 5 al 10. Es decir, puede mejorar el estándar de calidad o el estándar de seguridad para efectos de proteger la salud, la integridad, la vida de sus trabajadores. ¿Qué es en consecuencia compliance? Compliance es ir más allá de la ley. No es cumplir la ley, todos tenemos que cumplir la ley. El compliance es ir más allá de la ley, es crear autorregulación. Es crear autorregulación que permita mejorar aquello que tú quieres proteger. En este caso concreto estamos hablando de riesgos laborales, pero lo mismo podemos aplicar en materia de corrupción. Lo mismo podemos aplicar en materia de prevención ambiental. Lo mismo podemos aplicar en materia de prevención del acoso sexual. Entonces, son supuestos en los cuales se puede generar riesgos para diferentes víctimas y en consecuencia esto hace necesario que las empresas, las entidades se autoorganicen para lo que es la prevención. Entonces, todo el mundo me dirá, ya, ¿y eso cómo se materializa finalmente, no? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se materializa el tema de la prevención? La prevención implica, en términos de compliance, una suerte de organización. Según la ley 3424 y su reglamento, los programas de cumplimiento tienen que requerir de bastantes cosas, ¿no? Para empezar, por ejemplo, el compromiso de la alta dirección. Una empresa minera, una empresa de petróleo que quiere prevenir riesgos laborales, tiene necesariamente que tener el compromiso de la alta dirección. Si la alta dirección no está comprometida, el tema no va a funcionar. ¿Por qué? Porque compliance es dinero. Compliance es gastar plata. La prevención cuesta dinero. La prevención no es gratuita. Y la prevención no es algo para lo cual está creada la empresa. La empresa, la entidad está creada para maximizar sus beneficios. El costo laboral, el costo de la prevención es un costo más, como el costo ambiental, como el costo de los derechos laborales en sí mismos, como el tema tributario. Por lo tanto, todo esto entra dentro de lo que es el circuito del planeamiento. Tiene que haber un compromiso de la alta dirección. Pero ojo, a renglón seguido, la alta dirección, la gerencia o directorio de una empresa tienen que nombrar a un oficial de cumplimiento. Y acá en el Perú, el único compliance obligatorio es en materia de prevención de lavado de activos. Por eso es que los bancos, las entidades financieras, cuando tú le llevas plata de más de $10,000 en efectivo, te dicen de dónde has sacado el dinero. Porque están obligados por la ley a que tú declares, hagas una declaración jurada privada y les digas a ellos de dónde has sacado la plata, de tus ahorros, debajo del colchón, te lo prestó tu primo, lo heredaste, o acabas de ganar una apuesta, ¿no? O no sé, pues un hermanito por ahí que te prestó algo. Bueno, algo tienes que declarar en tu declaración, eso es compliance. Cuando tú llenas el formato ante el banco y estableces ahí, indicas ahí de dónde viene el dinero, eso es una medida de prevención en materia de lavado de activos. Lo mismo, ¿no? Tú vas a un notario a comprar una casa, a firmar una escritura pública, el notario te hace firmar una declaración sobre con qué dinero estás comprando este bien, y al vendedor sobre si ese bien tiene o no un origen delictivo. Son reglas de prevención, son reglas que permiten ir monitoreando las operaciones, y cuando hay una operación sospechosa en materia de prevención de lavado de activos, esta se reporta a la UIF, y la UIF a la vez puede elaborar un informe de inteligencia financiera y derivarlo al Ministerio Público. En materia laboral, nada de eso existe. En materia laboral, el compliance es voluntario. Es decir, eso nos lleva a un mundo regulatorio en el cual hay dos tipos de compliance. El compliance obligatorio versus el compliance voluntario. El compliance laboral es una forma de compliance voluntario. Y es un poco extraño, ¿no?
Para mí todo esto es muy raro. Ojo, yo no soy activista en materia laboral, yo no soy activista en materia de derechos humanos, pero a mí me parece muy extraño que en países como Perú, donde en verdad tenemos problemas de cumplimiento de la legislación laboral o problemas de cumplimiento en materia de derechos humanos, ya vemos lo que ha pasado en los temas de la minería ilegal, el compliance en materia de derechos humanos, en materia laboral, no sea obligatorio en el Perú. Todo el mundo me dirá, bueno, ¿y por qué tenemos compliance obligatorio en materia de lavado de activos? Es por imposición de los organismos internacionales. Como ustedes saben, todo este tema de la prevención del lavado de activos es un tema que proviene en su origen de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, digamos, es uno de los países más poderosos a nivel de lo que es la Organización de Naciones Unidas, a nivel de lo que es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, la OCDE. Es decir, estamos hablando de un país muy poderoso. Entonces, como Estados Unidos durante años se ha visto muy afectado por el fenómeno del lavado de activos, ha logrado que en el mundo todos se sumen a su lucha contra el lavado de activos. Pero claro, para los Estados Unidos el tema de derechos humanos no es un problema importante. No es que no lo sea, pero no es un problema trascendental porque no los afecta a ellos. El lavado de activos sí los afecta a ellos. La plata del narcotráfico, la plata de corrupción, o plata de lo que es fraudes privados, o el blanqueo de capitales, como en el caso FIFA, sí los afecta por el sistema bancario que manejan a nivel internacional. Me refiero a los Estados Unidos. Entonces, claro, cada uno protege sus intereses. Pero claro, Perú, ¿cómo protege sus intereses? ¿Qué pasaría si el día de mañana sale una ley que convierte al compliance laboral en un compliance obligatorio? Tan obligatorio como el de la prevención del lavado de activos. Porque si yo, por ejemplo, vendo carros, mañana me toca la UIF y me dice, señor, su sistema de cumplimiento, quién es su oficial de cumplimiento, su mapa de riesgos, usted está reportando operaciones sospechosas, de modo que si viene mañana un comprador que te compra un Maserati que cuesta $150.000 o te compra un vehículo BMW de $50.000 en efectivo, tú lo tienes que reportar. Claro, el regulador controla el cumplimiento de la regulación y el más allá, ¿no? El behind screen, como se dice, el más allá de la pantalla, ¿no? El ir más allá en términos regulatorios, cumplimiento normativo. Bueno, entonces, eso hay en materia de prevención del lavado de activos, pero cuando vamos a lo laboral no tenemos eso. Lo que tenemos son normas, y acá el doctor conoce esto bastante mejor que yo, tenemos normas en materia de prevención de riesgos laborales, pero eso no es organizado a través de un sistema que pudiéramos llamar compliance laboral. Ahora, ustedes me dirán, sobre todo los laboralistas, oye, pero todo el mundo habla de compliance laboral, ¿de dónde sale eso, no? Bueno, acá viene la buena noticia. Muchas empresas están haciendo compliance laboral porque se las imponen sus organizaciones internacionales. Por ejemplo, una empresa transnacional basada en los Estados Unidos, una empresa transnacional basada en Europa, es una empresa que piensa en la parte de compliance laboral. Por ejemplo, ¿no? Una empresa, Telefónica del Perú. Telefónica del Perú es una empresa donde la matriz es española, pero tiene una operación en Perú hace 25 años. De hecho, ha salido hoy día una entrevista al presidente de Telefónica, un artículo, perdón, del presidente de Telefónica, El Comercio, sobre los 25 años de la inversión española en telefonía acá en el Perú, ¿no? Telefónica pagó $2.000 millones, $2.002 millones por comprar la operación de la compañía peruana de teléfonos acá en el Perú hace 25 años. Y pagó mucho más que el segundo postor, ¿eh? Porque venía a perder en México. Perdió la operación en México y quería de todas maneras hacerse la operación en Perú y la tuvo. Claro, entonces Telefónica, que es una empresa basada en España, tiene un sistema de cumplimiento. Especialmente porque en España, a raíz de la reforma legislativa del año 2010, 2015 y recientemente ahora 2019, se ha reforzado el compliance en materia penal. En España, por ejemplo, las empresas pueden cometer delitos laborales. Es decir, en España, independientemente de la responsabilidad del individuo, la persona jurídica puede cometer delito por materia laboral. Es decir, pueden haber delitos contra la seguridad en el trabajo cometidos por las empresas. Claro, esa es la matriz. La matriz que demanda de sus subsidiarias. Va a demandar que sus subsidiarias, entre ellas Perú, se adecúen al sistema de la regulación de la matriz. Por lo tanto, acá en Perú, no tengo la menor duda que una empresa importante, transnacional como Telefónica del Perú,
tiene un sistema de cumplimiento donde uno de los aspectos es el cumplimiento laboral, porque es exigencia o es algo que tiene que concordarse con la regulación de la matriz, que es la regulación española. Lo mismo sucede con diversos países, por eso que en Perú hay varias empresas que ya vienen haciendo compliance laboral pensando precisamente en la regulación transnacional. Yo lo que creo es que conforme vayan evolucionando los derechos laborales en el Perú, vamos a llegar a un punto en el cual el diálogo, el sistema, empiece a funcionar como un sistema organizado de cumplimiento en materia laboral. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos elementos del compliance laboral, no? Como decía hace un momento, primero el compromiso de la alta dirección. Segundo, el nombramiento de un oficial de cumplimiento. Un oficial de cumplimiento o el encargado de la función de cumplimiento es una persona que debe de realizar las tareas de prevención. Esa persona que debe tener cargo gerencial es una persona que debe de conocer el negocio, debe de conocer la empresa y en consecuencia debe de saber cuáles son los concretos riesgos laborales y monitorear el cumplimiento de la regulación. Pregunta el millón. Cuando se puso en vigor el artículo 168A del Código Penal en el año 2011, el 168A del Código Penal que sanciona los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo, los empresarios, los gremios empresariales, lo vieron como un peligro. Todo el mundo dijeron, quieren meter preso a los empresarios. Año 2011, ¿no? Cuando se incorporó el 168A. Porque se preveía una sanción penal para la puesta en riesgo de la seguridad en el trabajo o cuando ese riesgo se concretara en lesiones o muerte de los empleados. Entonces los empresarios empezaron a decir, oye, nos vamos a ir presos ahora. O sea, ahora se te muere alguien o alguien sale herido, te puedes ir preso. Era más o menos el mensaje. Claro, en el año 2011, cuando se creó este artículo 168A en el Código Penal y se incorporó, muchos estudios laboralistas del Perú, abogados laboralistas, empezaron a pensar de qué manera proteger al empresario. No sé si me entienden. O sea, de qué manera evitar que su cliente pueda responder penalmente. Es decir, se produce un muerto, se produce una muerte, una lesión. La gente decía, van a imputar mañana penalmente a mi directorio o van a imputar mañana al gerente general. Claro, para un abogado penalista, muchos acá ven el tema desde el lado de la función pública, yo la veo desde el lado del sector privado abogado. Para un abogado penalista, cuando un cliente le plantea una situación, lo que el cliente quiere es proteger a sus órganos de dirección, es decir, que no toquen a la cabeza, que no toquen al directorio, que no toquen a la gerencia. Bueno, a varios colegas del área laboral se les ocurrió la siguiente idea y dijeron, vamos a nombrar un encargado de cumplimiento laboral, un encargado de prevención de riesgos laborales. La verdad que el nombre es lo de menos, pueden haber muchos nombres, prevención de riesgos laborales, jefe de recursos humanos, jefe de compliance laboral, el nombre que quiera, la forma es lo de menos, lo que importa es el fondo. Entonces vamos a tener una suerte de pararrayos. Yo no sé si ustedes saben lo que es un pararrayos. La gente de la sierra, mi familia era de la sierra, por eso yo lo sé. En la iglesia, en la punta, hay un metal, ¿no? Cada vez que cae un rayo, el metal lo atrae y atrapa el rayo y tiene conexión con el pozo a tierra y en consecuencia el riesgo de electrificación o electrocución disminuye, el pararrayo. Entonces, la tesis del pararrayo consistía en nombrar un jefe de relaciones laborales o de seguridad en el trabajo, cosa que si mañana hay un muerto, un herido, a ese lo van a nombrar, a ese lo van a llamar, a ese lo ponemos adelantito, me siguen, ¿no? Entonces, vamos a poner una suerte de chivo expiatorio y le pagamos su plata, lo contratamos, le damos su dinero, pero el día que hay un proceso penal, tú eres el que tiene que dar la cara, tú tienes que responder. Claro, eso que crearon o maquinaron algunos colegas míos en materia laboral era un error doble, ¿no? Un doble error, yo siempre lo dije. Un error doble por lo siguiente. Primero, porque se parte del hecho, ¿ya?, de que la responsabilidad empieza y termina en el encargado del cumplimiento laboral. Y es un gravísimo error, porque en la teoría del compliance está bien claro que cuando hay delegación, el delegante
que sería el gerente o el director, cumple deberes de supervisión y fiscalización sobre el delegado. O sea, si elegí mal al delegado, si no lo supervisé al delegado y el delegado no hacía su función, yo tengo responsabilidad penal. La delegación no implica un lavado de manos. Acá no estamos ante Pilatos. Acá estamos ante un sistema jurídico de delegación donde el delegado asume una posición de garante derivada, pero el delegante mantiene deberes como delegante. El primer deber, seleccionar adecuadamente al encargado de cumplimiento, y en segundo lugar, el deber de supervisar el trabajo de ese oficial de cumplimiento. Primer error teórico, ¿no?, cometido por quienes crearon esta función o esta idea del pararrayo. Pero el segundo error es un error ya forense, ¿no? Es un error de concepción forense, porque se parte del hecho de que los fiscales y los jueces son lo suficientemente tontos como para creerse el cuento de que por poner una figura ahí con un nombre de papel, entonces la responsabilidad tiene que empezar y terminar con esa persona. Yo les decía en foros privados de gremios empresariales, decía, esto es un error. Yo que trabajo en penal desde hace muchísimos años, no voy a contar cuántos, muy bien, me sé perfectamente la lección. Los jueces y los fiscales no son tontos. Se dan cuenta cuando tienes ahí enfrente a una persona de papel, un hombre de paja, un testaferro, porque sería una suerte de testaferro laboral. Así como hay testaferros para lavado de activos, querían un testaferro para el tema de riesgos laborales. Tengo mi testa laboral. Me protejo yo, él pone la cara, él es el pararrayos, a él le cae la responsabilidad y yo tranquilo sigo trabajando. Era más o menos el discurso. Y miren que el tiempo me ha dado la razón, porque los gremios empresariales empujaron mucho, presionaron bastante para aprobar una reforma legislativa en el 2014. En el 2014, el delito del 168A del Código Penal pasó a ser un delito de casi imposible aplicación. Como dirían los españoles, es un delito que fue vaciado de contenido. Se vació de contenido la antijuricidad material del 168A del Código Penal. ¿Por qué? Presionaron por una reforma legislativa y, como yo le he dicho a mis colegas de los gremios empresariales, cometieron un error gravísimo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, tenemos que poner candados a la ley no se puede aplicar de manera que se van a ir presos los empresarios cada vez que hay un muerto o un herido en materia laboral. Entonces tenemos que poner candados a la ley. Y lograron su objetivo, porque el artículo 168A, redacción actual, que viene del 2014, dice, el que deliberadamente, ¿no?, le añadieron la expresión deliberadamente, como una suerte de connotación de un dolo directo, de primer grado, ¿no? No cabe el dolo eventual, no cabe la culpa, deliberadamente, el que de manera intencional, dolo directo de primer grado, el que deliberadamente, infringiendo ya las normas de seguridad y salud en el trabajo, y estando legalmente obligado, y habiendo sido sancionado previamente por la entidad competente, por no cumplir con esas medidas, se puso ahí un segundo candado. Es decir, primero, que sea deliberado; en segundo lugar, que haya una sanción previa por parte de la autoridad administrativa. O sea, un ejemplo, si yo mando a mis trabajadores a limpiar vidrios sin arneses, no basta con que la autoridad me detecte en ese momento. Tendría yo que ser un reiterante, tendría yo que ser un reincidente. Previamente tendría que haberme impuesto una multa, ejecutoriada incluso, de manera que el muerto se produzca no la primera, sino la segunda o la tercera. Deliberación. En segundo lugar, tenía que darse, digamos, esta suerte de reiteración para efectos de que recién pueda darse lugar a la responsabilidad penal. Candados, ¿no? Ejemplo, un caso que yo tuve oportunidad de ver en el año 2016. Recuerdo una reunión con unos colegas laboralistas en el cual la conclusión de ellos había sido la siguiente: tenían la solución. Se había producido un muerto, digamos, a raíz de un accidente laboral. No sé si ahora puede pasar, por favor, el PowerPoint. Puede pasar, de repente ahí está el caso. El primero no es... ¿Puede retroceder, por favor? Retroceda al primero. Deme un segundo, siga, por favor. A ver, el primero. El anterior. Claro, a ver si este es el caso. Sí. Sí, exactamente. El caso de un vehículo motocarga, ¿no?
Si alguien lo puede leer ahí, hace referencia a un caso en el cual ya un empleado había estado conduciendo una suerte de estos vehículos pequeños, montacargas, muy bien, lo había manipulado, en un momento estuvo retrocediendo por una rampa, el vehículo se cayó de la rampa y cayó más o menos de la altura de 1,5 metros, y como el empleado no tenía puesto el cinturón de seguridad, murió. Se generó un caso penal. En aquella ocasión fue muy interesante, ¿no? Porque los laboralistas dijeron, a propósito de este caso, no hay caso penal, dijeron. Porque el artículo 168A del Código Penal dice que tiene que haber deliberación. Es decir, el autor tiene que actuar deliberadamente para efectos de la comisión del delito de puesta ya en riesgo de la seguridad en el trabajo. Y en segundo lugar decían, porque nunca hemos tenido una sanción por un hecho similar. Es decir, no hay reiterancia, que era lo que exigía la reforma del año 2014. No hay deliberación, no hay reiterancia, por lo tanto no puede haber responsabilidad penal. Era el argumento de ellos. Y yo le dije, señores, prepárense para otra cosa. ¿Por qué? Porque el fiscal, cuando fueron a hablar y le explicaron el caso, y le dijeron, señor, mire acá, la ley, el 168A es inaplicable, no hay caso que investigar. El fiscal dijo, perdón, ¿cómo que no hay caso que investigar? Hay un muerto. Hay un muerto. Sí, pero el 168A no se aplica. Yo no necesito el 168A del Código Penal. Voy a imputar homicidio. Es decir, esa norma para mí es inaplicable hace un montón de años. Lo que voy a imputar es homicidio. ¿Y saben qué imputó? Homicidio doloso. Imputó homicidio doloso. Alguien me dirá, oye, pero fue un accidente. Bueno, los que están en penal, que son varios acá, ya tienen claro que el dolo en materia penal ya no tiene mucho que ver con la voluntad. El dolo tiene que ver con el conocimiento del peligro. Caso Utopía, caso Cantuta Barrios Altos, ¿no? El dolo no es más voluntad criminal. El dolo está anclado en la noción de conocimiento del peligro. Entonces el fiscal dijo en ese caso concreto, ¿ya?, que para él la hipótesis inicial era que existía por parte de la empresa un conocimiento de la situación de riesgo para el empleado. ¿Por qué? Porque el empleado no había sido previamente capacitado para el uso de esa maquinaria. En segundo lugar, el empleado no tenía el brevete que le permitiera conducir esa maquinaria. Tercero, no había un vigía. Y puedo hacer 3 o 4 menciones más de problemas de seguridad que para el fiscal le llevaban a sostener de que esta infracción no era una infracción negligente de la empresa. Era una infracción que entraba dentro de la esfera del dolo. Entonces, conclusión, ¿no? Lo que lograron los gremios empresariales fue agravar su situación. Ellos que buscaban que evitarse la aplicación del 168A a través del lobby empresarial, lobby válido, entiendo, por gestión de intereses, lograron una reforma en el Parlamento en el año 2014 que hizo inaplicable el delito del 168A del Código Penal, pero que en la práctica, ¿qué determinó? En la práctica determinó que los jueces y los fiscales se aplicaran o vayan a aplicar los delitos comunes del Código Penal. Homicidio culposo, lesiones culposas, lesiones dolosas, homicidio doloso. ¿Cómo terminó este caso? Con principio de oportunidad. Porque yo soy de los que cree, yo ejerzo defensa en el sector privado, que cada vez que hay un muerto o un herido, lo que primero que debe de hacer una empresa en un tema laboral es buscar un acuerdo reparatorio con la víctima. Eso, para los jueces y para los fiscales, es una muy buena carta de presentación. Porque lamentablemente, como decía Ronald Coase o Guido Calabresi, al muerto nadie lo va a revivir. El costo social de la muerte ya está producido. Pero lo que sí se puede producir es un traslado patrimonial, una reparación, una indemnización a la víctima, y en este caso es una muy buena carta de presentación. Yo en lo personal creo que muy buena parte de los casos que tiene que ver con riesgos laborales, donde ha habido muerte o heridos, son casos que se pueden resolver en la medida de lo posible vía el principio de oportunidad. Si la empresa demuestra, ya que no era el caso de mención, sino en general, ya estoy hablando en general, no de este caso, si la empresa demuestra que tiene un sistema de cumplimiento adecuado, por más que haya habido un fallo de cumplimiento en el caso concreto, con una medida, por ejemplo, de reparación, es posible lograr el archivamiento del proceso
vía, por ejemplo, el principio de oportunidad. Ahora, entrando ya a las dos cuestiones finales para no extenderme mucho en el tiempo. Una cuestión central acá, ¿no? Una cuestión central acá. Primero, y imaginemos, como estamos imaginando y constatando, que el 168A es inaplicable y si hay un muerto mañana o un herido, lamentablemente, los fiscales y los jueces miran hacia los delitos comunes, ¿no? Homicidio, lesiones. Suponiendo que es así, la pregunta es, ¿y quién responde, no? ¿Quién responde penalmente? ¿Quién responde penalmente frente a una situación así? A ver, sobre este tema ha habido ya bastante discusión en materia penal, pero recientemente en el año 2018 se ha emitido una sentencia casatoria de la Corte Suprema en materia ambiental que ahora utilizan mucho mis amigos los laboralistas, ¿no? Una sentencia casatoria de Pasco vinculada a una empresa minera donde la Corte Suprema ha zanjado con mucha claridad cuáles son los criterios de imputación. Es decir, en este caso en materia ambiental, pero esto es aplicable a cualquier tipo de delito en general, porque es doctrina, digamos, aplicable al caso concreto. Para decirlo de otra manera, cuando hay un delito cometido desde una empresa, corrupción, lavado de activos, delito laboral, delito ambiental, la pregunta es quién responde, ¿no? ¿Responde el empleado que estaba justamente a su costadito? ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Por ejemplo, en este caso tiene que ver con la manipulación de una grúa, ¿no? Hicieron una mala manipulación de una grúa de un barco, de una embarcación de exploración en materia de petróleo, golpeó a un empleado y lo mató, lo dejó sin vida de inmediato, ¿no? ¿Quién fue el culpable ahí, no? Si hay ese muerto. ¿Puede pasar al siguiente, por favor? Este es un caso un poco antiguo, ¿no? Tendido aéreo. Una empresa estaba realizando labores de, digamos, de mejoramiento de un tendido eléctrico. Pasa un camión de una municipalidad, choca contra la operación que estaban haciendo y un empleado muere electrocutado, muere. ¿Puede pasar al siguiente? Y acá algo parecido, ¿no? Un caso antiguo también, electrocución, muerte por electrocución, ¿no? Un empleado que no siguió la regla de seguridad, ¿no? Muy bien. Mucha gente, y acá hay que también poner la alerta sobre la mesa, trata de defenderse echándole la culpa al muerto, ¿no? ¿Ha muerto alguien? Y dice, no, es que el muertito no cumplió con la regla de seguridad y nosotros lo habíamos capacitado. Ojo, puede ocurrir. El argumento de imputación a la víctima, le llamamos los penalistas, ¿no? Imputación a la víctima cuando la víctima ha infringido sus deberes de autoprotección. ¿Qué pasa si una empresa ha capacitado al empleado debida y adecuadamente sobre la regla de seguridad y el empleado las infringió? Por ejemplo, yo recuerdo un caso, un tema también petrolero, donde un empleado apareció muerto con la pierna perforada porque había manipulado una máquina en estado de ebriedad. Y en el examen toxicológico salió que había estado en estado de ebriedad, estando prohibido el consumo de ingestas alcohólicas en horas de trabajo, pero especialmente manejando una máquina, que era una máquina que perforaba para la extracción del petróleo en la selva. Y literalmente la máquina le perforó la pierna y murió desangrado y nadie lo pudo socorrer porque era el único que estaba trabajando en ese momento. Claro, entonces cuando pasan estos casos, hay un poco la tentación de echarle la culpa al muerto. Claro, el argumento de imputación a la víctima es un argumento muy potente en tanto tú lo construyas bien, en tanto tú lo comprendas bien, pero ¿qué es lo que puede pasar también? Independientemente de que la víctima haya actuado negligentemente o no, los demás también pueden tener responsabilidad. La empresa si no tuvo un vigía, la empresa si no tenía protocolos de seguridad aplicados al caso, podría incurrir en algún tipo de responsabilidad. Bueno, eso abre el debate, como en estos procesos, acerca de quién responde. ¿Responde el accionista? ¿Responde el directorio? ¿Responde el gerente? Hay veces las víctimas también en su afectación, en su dolor, en el ánimo de litigar o en el ánimo de lograr una transacción, denuncian a todo el mundo, ¿no? Denuncian al dueño, denuncian al gerente, denuncian al directorio y la investigación se convierte en una investigación muy grande. ¿Cómo está la jurisprudencia en esa materia? Como ustedes saben, estos son problemas de imputación objetiva.
Es decir, esto se va a resolver conforme a las reglas del sistema legal. Y la regla del sistema legal es que cada uno responde por su ámbito de competencia. Es decir, la regla es, yo respondo penalmente por aquello respecto a lo cual yo soy competente. La pregunta es, ¿cuál es el órgano competente en materia de seguridad? Ojo, no es un pararrayos, ¿no? No es el de papel, no es el testaferro laboral. Estamos hablando de quién materialmente tiene la posición dentro de la empresa para poder custodiar el cumplimiento de las reglas laborales. Pregunta, ¿es el accionista? Eso está descartadísimo. Un caso famoso en el cual se discutió la responsabilidad del accionista fue el caso Utopía. Cuando mueren los chicos en Utopía, 29 jóvenes, se denunció a los accionistas. El caso del señor Fael Mitre. ¿Qué dijo la Corte? Y los padres no impugnaron este sentido de las resoluciones. Dijo que no hay responsabilidad penal por el solo hecho de ser accionista. El accionista es dueño del patrimonio, pero no es el administrador, el gestor. Ojo, distinto es un accionista que a la vez es gerente, eso es distinto. Responderá por ser gerente, no por ser accionista. Yo puedo tener acciones de una empresa que cotiza en bolsa, la empresa mañana incurre en corrupción, yo no soy responsable, yo no tengo la gestión de la empresa en mis manos. Soy un accionista, es más, un accionista de bolsa. No tengo ni tengo aspiración alguna a poder controlar a la empresa. Entonces, los accionistas están al margen del derecho penal por el solo hecho de ser accionistas. Directores y gerentes, según la Ley General de Sociedades, los órganos de gestión de una persona jurídica son los directores y los gerentes. Pero todo el mundo sabe también que el directorio es como el poder legislativo, dicta los grandes lineamientos de la empresa. ¿Quiénes ejecutan? Los gerentes. Lo digo ¿por qué? Por algo que se está discutiendo en estos días, miren ustedes la data periodística. Y el tema de la responsabilidad de los directores por el planeamiento tributario. A propósito de la norma antilusiva, hoy en día hay un debate a nivel del Parlamento, a nivel de los gremios empresariales y el Ministerio de Economía y Finanzas, acerca de si se debe derogar o no la norma antilusiva, la norma 16 del Código Tributario. Que, entre otras reglas, además de la aplicación retroactiva hecha en el 2012, dice que los directores responderán solidariamente con su patrimonio si es que han incurrido en un mal planeamiento tributario por hecho el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 para adelante. Claro, ¿deben los directores responder? Si nosotros vamos a la literatura penal, la responsabilidad del director es excepcionalísima. El director responde en materia penal solamente por aquellas acciones que han estado a su cargo. Ejemplo. El gerente general envía un memorándum al directorio. Le dice, señores directores, yo como gerente tengo autonomía de gasto hasta 100.000 soles. Necesitamos comprar implemento de seguridad laboral por 500.000. Según las reglas societarias, eso no lo puedo aprobar yo, lo tiene que hacer el directorio. El directorio recibe el memorial y le dice, ¿sabe qué, viejito? Mucha plata, no tenemos plata. Mejor paguemos impuestos, mejor hagamos inversiones, compremos más máquinas, pero no tenemos 500.000 para el tema laboral. Claro, si eso sucediera, el directorio podría tener responsabilidad penal, porque el directorio tenía que gatillar una decisión patrimonial de inversión, 500.000 en mi ejemplo, para poder cubrir el déficit de seguridad laboral. Claro, en un caso así, donde el directorio tenía una competencia y omite su deber de garante, entonces el directorio podrá responder penalmente. Pero si estamos hablando de un tema puramente de ejecución, el directorio ha entregado el presupuesto, la empresa funciona correctamente, pero tenemos un gerente negligente. Un gerente negligente que pese a tener en el presupuesto, pues se le pasó, pues pasaron 3 meses y no compró los implementos de seguridad, los trabajadores trabajaron y uno murió. En ese tipo de casos, evidentemente hay un fallo de seguridad gerencial. Por eso que la jurisprudencia dice, en materia penal, y lo dice esa casación de Pasco, que el directorio y la gerencia responden conforme a su concreto ámbito de competencia. Es decir, para hablar más claro, en materia laboral, cuando uno investiga, uno tiene que empezar investigando al encargado de la seguridad laboral, pero en la realidad, no en el papel. El encargado real de la seguridad laboral. Y ante la duda, vas al gerente general, porque es el delegante. El gerente o el jefe en materia laboral es un dependiente del gerente general. Entonces, la gerencia es la primera llamada
a responder sobre el cumplimiento o no cumplimiento de la regulación laboral que puede haber dado lugar a un fallo de seguridad que devino en una lamentable muerte o lesiones para las personas. Entonces, en resumen, accionistas penalmente irresponsables por el solo hecho de ser accionistas, directores penalmente responsables si es que ha habido un ámbito de su competencia que han omitido, y en el caso de la gerencia, de acuerdo a la cadena de mando, de acuerdo a la cadena de delegación, se responderá según digamos, su concreto ámbito de competencia. Cierro con una reflexión final, ¿no? Cierro con una reflexión final. Estamos en un mundo en el cual el Poder Judicial está comprometido con el desarrollo del país. La actividad empresarial en temas laborales, en temas ambientales, temas de corrupción, de lavado, es una gran fuente de riesgo. No se trata ni de abusar ni de ser permisivo. Se trata de seguir las reglas de imputación. Y en esa perspectiva, el compliance, muy bien, como la imputación objetiva, que son las dos herramientas que he usado en esta breve exposición, son dos herramientas muy potentes para efectos de delimitar la aplicación, en este caso, de la legislación penal en materia laboral. Compliance e imputación objetiva, herramienta del futuro para lo que es imputación de la responsabilidad penal empresarial. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Carlos Caro Coria. Si tienen alguna pregunta por parte del público, se va a abrir un espacio de preguntas. Sí. ¿Perdóneme? Correcto. Sí, claro. A ver, muchas gracias por la pregunta, una pregunta extraordinaria, ¿no? La pregunta es si es que, por ejemplo, las universidades tienen el deber de implementar el compliance. Fíjense, acá en Perú el único compliance obligatorio es el compliance en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Hay una larga lista que maneja la Unidad de Inteligencia Financiera que va desde bancos, financieras, abogados, notarios, martilleros, casas de cambio. La lista de sujetos obligados será entre 30 y 40 tipos de industrias. Entre ellas no están las universidades, pero sin embargo es un tema importantísimo el tema de las universidades. De hecho, en Italia, por ejemplo, las universidades hoy en día, googleen ustedes un poquito y van a encontrarse ahí con mucha información de temas de corrupción universitaria. Temas de corrupción universitaria, ¿para qué? Para la asignación de becas, para la asignación de puestos públicos, para lo que es el acceso a la carrera docente, para lo que son las subvenciones que dan las diferentes entidades del gobierno y de Europa en general. Entonces se ha generado algo que se llama compliance en las universidades, donde lo que previenen ellos son temas del día a día, temas laborales, temas de abuso de autoridad de parte de los profesores, temas de acoso sexual, temas de corrupción al interior de la universidad, porque hay que recordar que en Europa las universidades más fuertes son las públicas, y de manera que el profesor, el decano o el rector son funcionarios públicos. Entonces pueden cometer peculado, pueden cometer enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, prevaricación del funcionario. Entonces es un tema muy importante. Hemos visto hace pocos días cómo en un mundo como el mundo de los Estados Unidos se ha descubierto un caso de corrupción de universidades privadas. No sé si han visto la noticia, ¿no? Donde puede ser un poco, digamos, risible, ¿no? Pero en el proceso de admisión se aceptaban recomendaciones y pagos de gente del mundo del espectáculo, ¿no? Claro, y hacían pagos para ingresar a universidades caras, ¿no? Universidades como Harvard o Yale, ¿no? Si alguien tiene una idea acá de cuánto puede costar esas universidades, son carísimas, ¿no? Un año de estudios en Harvard te puede costar solo la matrícula $70,000, solo un año, ¿no? Si una carrera de Derecho te dura 3, multiplícalo por 3, estamos en 210,000, 250,000. Claro, entonces, como son universidades muy cotizadas y el acceso es muy restringido,
se supone que tiene que ser un acceso por meritocracia, por mérito, ¿no? Por currículum. Pero si están al tarjetazo, la recomendación que se genera ahí, ¿no? Casos de lo que nosotros hoy día tipificamos acá con el decreto legislativo 385 como corrupción privada, ¿no? Ese es un ejemplo también de lo que usted ha señalado sobre la necesidad del compliance universitario. Por favor. En lo que atañe a desarrollo, beneficios tributarios y laborales, es consabido pues que cada vez se ha ido flexibilizando. Entonces, si vamos al ámbito laboral, compliance laboral, en nuestro país se dice, bueno, los microempresarios van a tener estos beneficios laborales, van a ser más flexibles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso está permitiendo pues que efectivamente la informalidad en nuestro país no sea superada, ¿no? O sea, está constantemente y permanentemente, es consabido por todos. El compliance laboral, considerando que si se aplicara al mundo microempresario, a todas las empresas, sería una herramienta fundamental para disminuir significativamente la informalidad, o qué es lo que está pasando acá, simplemente cambio de nombre, porque creo que en normativa hay suficiente, ¿no? Muchas gracias. La pregunta que usted hace también es súper importante, porque para muchos el tema del compliance es una aspiración. Y claro, hay mucha discusión sobre el tema de que el compliance cuesta dinero. Tener un programa de cumplimiento cuesta plata. Muy bien. Y este es algo que básicamente es un costo que es asumido por las grandes empresas, las empresas transnacionales, y ahora, si quieren verlo así, por las empresas medianas en Perú que están preocupadas por estos fenómenos de corrupción. Pero nuevamente vamos al tema de la informalidad. Si nosotros vemos las cifras acá en el Perú, Perú es un país que bordea las cifras del 13 al 14% de presión tributaria. Si nosotros queremos ser, siquiera como Colombia, no hablo de otro país, siquiera como Colombia, un país que ha ingresado recientemente a la OCDE, es decir, al club de los países más importantes, con una economía consolidada, tenemos que llegar a una presión tributaria de más del 30%, 30-33%. Es decir, estamos súper lejos de la cifra. ¿Qué es lo que pasa? Eso lo pueden ustedes leer todos los días. Cada vez que la SUNAT quiere tocarle la puerta a alguien para fiscalizar, o cada vez que la SUNAFIL, porque también he leído las declaraciones del jefe de la SUNAFIL, quiere tocar la puerta, ¿a dónde va? Va donde los formales. Es decir, los formales, la clase media es la más esquilmada en materia regulatoria. Sin embargo, nunca van a Madre de Dios, donde está la minería ilegal, no iban a Gamarra, ahora en Gamarra se está poniendo una regulación en materia municipal, pero claro, hay un temor de tocarle la puerta a los informales porque, claro, mientras en una empresa formal, en una zona X del país, te reciben, tienen una cuenta corriente, tienen un gerente, tienen un directorio, tienen una página web, es fácil perseguirlos, es fácil sancionarlos, es fácil imponerle multas coactivas y cobrárselas. Pero si estamos hablando de los informales, pues el informal crea una empresa hoy día, acumula deuda tributaria, laboral, demandas y mañana es otra empresa. La hace con el primo, el amigo, el vecino, la mamá, la tía, y claro, van quemando empresas. Entonces, este es un problema serio desde el punto de vista de lo que es la estructura de la economía nacional. Y es porque, eso es una opinión ya muy personal, no tiene nada que ver con el tema penal, el exceso regulatorio es el que genera la informalidad. Y eso es algo que no lo he descubierto yo, basta con que leamos El otro sendero, el libro de los años 80 de Hernando de Soto, para comprobar la hipótesis de que en verdad el costo de la formalidad es el que nos arroja la informalidad. Yo siempre digo, ¿no? ¿De qué sirve, ya, que tengamos en la planilla del Congreso, es un ejemplo, ¿no? Gastos de representación que al final aparentan ser su sueldo? O, por ejemplo, que en la planilla de jueces y fiscales hayan, no sé si doctor usted me corregirá, todavía hay lo de los gastos operativos, ¿no? Claro, que asemeja a ser un sueldo. Y luego cuando el escándalo sale a la prensa, más allá de los números, yo digo, si hablo con un laboralista, que yo no lo soy, el laboralista va a decir, vamos a la primacía de la realidad, ¿no? Eso es su sueldo. Solo que no lo ponemos como sueldo porque se va a hacer pensionable, va a ir a la AFP, va a ir a la CTS, y como Estado no hay plata para asumir eso, entonces vamos a llamarlo así, ¿no? Para que cobren igual su plata, pero no nos genere más carga laboral. Claro, primacía de la realidad. La vista de repente desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista del penalista, vemos la jurisprudencia como el caso del Comepollo.
donde la Corte Suprema ha dicho que así hay un acuerdo de junta directiva, en el caso del Congreso, que diga que estos gastos operativos no tienen que ser justificados, a la hora de la hora sí lo tienen que ser, porque es plata del Estado, y están dados formalmente con el nombre de juris, están dados para una finalidad determinada. Claro, entonces, ahí tenemos una contradicción, porque el exceso regulatorio te genera ese tipo de informalidad. Y estoy poniendo un ejemplo de la alta planilla del Estado, o sea, de la alta estructura del Estado. No estoy hablando ahorita de lo que pasa en una municipalidad pequeña, alejada de la ciudad. Estoy hablando de lo que pasa en la alta planilla del Estado. Ni dando una solución, soy simplemente exponiendo el problema. Lo mismo pasa ya en todos los ámbitos en los cuales se impone mayor carga regulatoria. Miren, por ejemplo, a mí me llamaba, y con esto termino el comentario, que no es de penalista, sino desde otro ángulo. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, por qué en Chile las corporaciones tienen una presión tributaria de solo el 15%. Aquí en Perú las empresas pagan el 30%. En Chile pagan el 15%. Y Chile recauda más plata que Perú. ¿Por qué? Formalizarte es más barato. Acá, por ejemplo, fíjense ustedes algunas cosas de la rareza que uno no sabe cuando no está en la actividad empresarial. Acá, si yo, por ejemplo, ya soy una empresa que vendo alimentos y le vendo a Wong, imaginemos un ejemplo, le vendo a Wong galletas cada mes para que Wong las estoquee y me pague luego a mí. Bueno, les cuento una cosa. Cuando yo le vendo a Wong, tengo que emitir una factura, imagínense, por 1.000 soles. He emitido una factura por 1.000 soles, más IGB, 1.180. Muy bien. Aunque Wong me pague los 90 días, y pongo el ejemplo de Wong porque Wong es uno de los ejemplos, googleen también, de los que te paga a más largo plazo, 90, 120 días, yo giré la factura en marzo, en abril tengo que pagar la renta y el IGB. Es decir, aunque Wong me va a pagar recién en julio, yo tengo ahorita que pagar el próximo mes, en mi PDT del mes de marzo, el IGB como si ya lo hubiera cobrado, y el factor del impuesto a la renta como si ya lo hubiera cobrado. Ese es el costo de la formalidad. Y eso no pasa en otros países. ¿Eso qué genera? Informalidad. Es un incentivo a la informalidad. Entonces, está bien, los empresarios deben pagar más, deben asumir más costos. Estamos totalmente de acuerdo, tiene que haber un equilibrio. Pero el exceso regulatorio arroja a muchos a la informalidad. Y lo mismo pasa en el ámbito, creo yo, laboral. Podemos tener normas muy buenas en el ámbito laboral, pero hay problemas de cumplimiento por el costo de la formalidad. Yo quería aprovechar la presencia del doctor Carlos Caro, notable especialista en el ámbito del compliance, para hacerle una breve pregunta, si está permitido. Como no, encantado. Existe una ley, la 3424, que ha sido modificada por la ley 3835, incluso en la denominación. Es una ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Y si hablamos en términos de compliance, evidentemente, la empresa puede eximirse de la responsabilidad administrativa si es que demuestra precisamente un programa de compliance, un programa de cumplimiento normativo. Y esto ha sido reglamentado recientemente en el mes de enero, y que precisamente ha servido de incentivo, si se quiere, para convocar a esta reunión. El 9 de enero se ha publicado el reglamento de la ley 3424. Lo que quería preguntarle es en qué medida esta nueva regulación, sobre todo la reglamentación, he leído un poco al respecto, sobre todo artículos escritos por usted, precisamente contribuye a hacer más transparente, si se quiere, la actuación de la empresa, para que en interno, a través de estos programas de cumplimiento normativo, evidentemente traten de justificar ante las autoridades judiciales que han adoptado las medidas suficientes para evitar la comisión de delitos, y que no obstante ello se ha cometido. O por el contrario, estas normas no son suficientes, y que podría prestarse a que se planteen programas de cumplimiento que simplemente constituyan un saludo a la bandera o una suerte de cumplimiento formal, y que no sea un efectivo y real o una efectiva y real forma de prevenir la comisión de delitos. Gracias por la pregunta, muy acertada también, ¿no?
A ver, ¿a qué le suena eso, no? Cumplimiento es para algunos cumplo y miento. Es decir, cumplimiento no es cumplimiento. Eso lo digo yo siempre refiriéndome a los programas de cumplimiento de fachada, ¿no? Fachada, cosméticos, ¿no? Es como hacer una cara feíta, una cara más bonita gracias a un maquillaje, ¿no? No hablo de hombres o mujeres, ¿eh? Porque ahora hay maquillaje hasta para hombres, ¿no? En estos tiempos. Voy a lo siguiente, ¿no? Odebrecht, por ejemplo, Odebrecht era una empresa que tenía un programa de cumplimiento. Entrabas a tu página web, tenía un programa de cumplimiento, pero tenía una caja 2. Es decir, tener un programa de cumplimiento no es garantía de la no corrupción. De hecho, la norma ISO 37001, página 9 en romano, versión peruana, la NTP ISO 37001-2016, dice expresamente, la página 9 en romano, que el cumplimiento de las normas ISO no es una garantía de la no corrupción en la entidad. Es decir, tú puedes cumplir con todo lo que ahí dice, formalmente en el papel, pero en la realidad puede haber corrupción. Lo mismo pasa en el mundo de compliance. Es decir, cumplir con las reglas de cumplimiento, valga la redundancia, no es una garantía de que no va a pasar un delito. Puedo yo, por temas de marketing, por temas de engrandecer mi brand y mi marca, decir, yo soy compliance, ¿no? El compliance soy yo, ¿no? Mi nombre es compliance, pero a la hora de la hora, por eso yo decía al principio de esta exposición, no hay compliance sin compromiso de la alta dirección. O sea, en verdad, no hay mejor compliance que el compromiso de la alta dirección. Si hay una empresa en el ámbito de la 3424 que usted ha mencionado en el reglamento, una empresa que es proclive a la corrupción, porque es una empresa del sector construcción, por ejemplo, y es una empresa que se ha portado mal en el pasado, no la han descubierto todavía, no estamos hablando de eso, porque eso ya es proceso, delito, pero viene un día el gerente, viene un día el director, y le dice, ¿sabe qué, señores? Golpe a la mesa, a partir de hoy día no hay corrupción, no hay pago para nadie. No sé si me comprenden a lo que voy. Es decir, si la alta dirección, que es la que controla el gasto de la empresa, da un golpe sobre la mesa y dice, ¿sabe qué, señores? A partir de hoy día no pagamos coimas para ganar una licitación, el tema cambia. Ese es el punto de partida del compliance. Pero si tienes una alta dirección que dice, vamos a dejar a los de responsabilidad social empresarial, el área corporativa, el área de marketing, que hablen del compliance, pero entre nosotros tenemos nuestra caja 2, entre nosotros tenemos nuestro efectivo, tenemos nuestro guardadito para nuestras cosas, eso no es compliance. Es compliance de papel, compliance cosmético, decorativo, de marketing, es el cumplimiento. No es cumplimiento, sino es el cumplimiento. Entonces, la ley, doctor, para responder ya a su pregunta, nos da un marco legal de algo que puede significar la prevención de delitos, pero no es una garantía. Y para que una empresa se excluya de responsabilidad penal conforme al artículo 17.1 de la ley, lo que se requiere es un estándar bien alto. De hecho, yo tengo un trabajo ya publicado, está salido en España, pero ya va a salir en Perú pronto, en el Anuario de Derecho Penal que yo dirijo, el número 5 del año 2019, un artículo que trabaja el tema del fundamento de la exclusión de responsabilidad, que para mí es un tema de imputación objetiva, y donde pongo de relieve conforme a la jurisprudencia internacional, especialmente tomando en cuenta la jurisprudencia española, la jurisprudencia alemana, y la perspectiva regulatoria comparada especialmente del mundo anglosajón, FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act, o la UK, la norma anticorrupción inglesa, el estándar es alto. Es decir, probar el compliance no va a ser con un estándar bajo, y el reglamento nos da la razón, porque el 002-2019 Justicia, del 9 de enero, que usted ha mencionado bien, es un reglamento con una serie de criterios tan altos que va a ser difícil que la SMB, que es la que tiene que informar, para bien o para mal, eso se puede discutir si es constitucional o no, pero la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, tiene que informar si un programa de cumplimiento es adecuado o no. La SMB, para informar, va a tener que tomar en cuenta el reglamento, y el reglamento es bien regulatorio. Hay muchos criterios ahí, hay más de 40 criterios, por los cuales la SMB te puede decir que tu programa es ineficaz. Entonces, ahí yo creo que se abre un mundo para hacer, digamos, del cumplimiento un cumplimiento con estándar elevado. Vamos a ver cómo administran eso los jueces y los fiscales a futuro. Muy buenas tardes. La Escuela de Formación de Auxiliares de la Corte de Lima a cargo. Ok. Muy buenas tardes. La Escuela de Formación de Auxiliares de la Corte de Lima a cargo del doctor José Antonio Neira Flores les da la gracia por su asistencia. Asimismo, agradece al doctor Dino Carlos Caro Coria por haber participado en calidad de expositor
en el seminario Implicancias de Compliance en el Derecho Penal y Laboral, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas a propósito del Decreto Supremo 002-2009, JUS. Un fuerte aplauso, por favor. Siguiendo con la conferencia, tenemos al doctor Omar Toledo Toribio con el tema Implicancia de la compliance en el derecho penal y laboral. Un fuerte aplauso, por favor. Después de esta excelente intervención del doctor Carlos Coria, que tiene que retirarse por motivos profesionales, en lo que respecta a la exposición que nosotros hemos preparado respecto al compliance, tiene que ver esencialmente con algunos aspectos que tienen que ver con la normativa laboral y concretamente con el derecho laboral en lo que se refiere a la proyección del compliance en este ámbito. Como ha manifestado el doctor Caro, el compliance, es decir, la exigencia de establecer un programa de cumplimiento, está regulado en nuestro ordenamiento legal. Hace un momento, al formular la pregunta, he mencionado las leyes correspondientes, como la ley 3424 y el reglamento recientemente publicado, que tiene su aplicación estrictamente en lo que significa el ámbito penal, es decir, la corrupción, los delitos de corrupción, de cohecho, y a nivel internacional, y justamente que nosotros estamos asistiendo en la actualidad a situaciones de esta naturaleza, y que se establece en esta normativa la necesidad de que las empresas, ya sean nacionales o transnacionales, establezcan un programa de cumplimiento bajo los parámetros establecidos en esta ley y el reglamento, de tal manera de que demostrarse que efectivamente la empresa ha diseñado un programa de cumplimiento, puede ser factible, se le exima de la responsabilidad en lo que se refiere a el ámbito administrativo, ¿no? Sabemos que la persona jurídica evidentemente no puede ser responsable penalmente, sin embargo es posible que le alcance la responsabilidad administrativa. La pregunta es, ¿cómo hace una empresa para eximirse de la responsabilidad administrativa a propósito de la comisión de un delito? Y precisamente esa es la razón de ser del compliance, que no viene a ser sino un programa de cumplimiento normativo. Quiere decir de que si la empresa demuestra haber implementado un programa de cumplimiento normativo, puede solicitar ante las autoridades judiciales, precisamente se le exima de la responsabilidad administrativa. En el ámbito laboral, si bien es cierto, no existe esta regulación específica que establezca un conjunto de parámetros que se exige a la empresa para evitar precisamente ser objeto de responsabilidad administrativa. Sin embargo, existen algunos temas que es necesario analizar desde el punto de vista laboral en lo que se refiere a la responsabilidad que puede comprender a la persona jurídica a propósito no solamente de la comisión de un delito de carácter laboral, como el que el doctor Caro ha mencionado, esto es el regulado en el artículo 168 del Código Penal, sino otros delitos que tienen que ver no solamente con el ámbito penal, es decir, que no solamente tienen una connotación penal, sino que pueden tener igualmente connotación laboral. Quiere decir que existen figuras
que además de constituir figuras penales, constituyen infracciones de carácter laboral. De manera pues que nuestra exposición va a estar orientada en primer lugar a establecer los ámbitos o las áreas que podría abarcar un programa de compliance laboral, que ciertamente, reitero, no está regulado en nuestro sistema, solo tenemos la regulación del ámbito penal. ¿Y cuáles son las implicancias del establecimiento de un compliance laboral respecto a los derechos de los trabajadores? Esto es, ¿de qué forma el establecimiento de un programa de cumplimiento normativo a nivel laboral podría afectar los derechos de los trabajadores? De manera pues que nuestra exposición tiene esta proyección, y en ese sentido, y ya analizando aquellos aspectos que podrían ser materia o que podría abarcar el compliance laboral, son los siguientes. En primer lugar, las condiciones de trabajo. Evidentemente, constituye obligación del empleador otorgar al trabajador, y esto tenemos todo un espectro normativo al respecto, es obligación del empleador otorgar al trabajador un conjunto de condiciones precisamente para la prestación del servicio al que se compromete el trabajador. Condiciones que no solamente tienen que ver con el ámbito material donde desarrolla su actividad el trabajador, sino un conjunto de condiciones precisamente que tienen que ver con la necesidad de garantizar el cumplimiento adecuado y en condiciones adecuadas de la prestación laboral. Y precisamente en el ámbito de la OIT se habla del trabajo decente, es decir, del trabajo prestado en condiciones dignas para el trabajador y con el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Porque no hay que olvidar que, si bien es cierto, el trabajador, en virtud de la subordinación, al ingresar a una relación laboral se somete a las órdenes del empleador, no significa que el trabajador abdique de los derechos fundamentales que le corresponden como ciudadano. Y en consecuencia, todos aquellos derechos fundamentales garantizados por la Constitución deben ser cautelados en el ámbito de la relación laboral. Y precisamente esa es la proyección actual del derecho del trabajo, destinada a precisamente velar por la dignidad del trabajador en el ámbito del centro laboral y el respeto a los derechos fundamentales del mismo. De esta manera, el cumplimiento de las condiciones de trabajo y las adecuadas condiciones de trabajo y lo que se ha denominado los requisitos o los elementos del trabajo decente en el ámbito de la OIT constituyen un área que pueden ser materia de un programa de cumplimiento laboral o compliance laboral. En segundo lugar, que duda cabe, tenemos el tema de la igualdad y la no discriminación. La igualdad ante la ley, garantizada constitucionalmente en el artículo 2.2 de nuestra Carta Política, y de manera más específica en el artículo 26, inciso primero de la Constitución Política, evidentemente garantiza que en el ámbito de la relación laboral no se admite un trato discriminatorio. Y no solamente por las cláusulas de no discriminación que conocemos de sexo, raza, religión, opinión política, idioma, etcétera, sino por cualquier otro motivo, conforme lo establece el convenio 111 de la OIT. Y es ciertamente esta necesidad de garantizar la igualdad en el ámbito de la relación laboral y establecer un conjunto de condiciones para evitar
la discriminación en el ámbito laboral, que constituye un ámbito de aplicación del compliance laboral. En el ámbito laboral, la no discriminación no solamente constituye un mandato que está establecido en la ley respecto a la admisión y las oportunidades de empleo del trabajador, sino durante el desarrollo de la relación laboral y en la extinción de la relación laboral. Quiere decir, el derecho a la igualdad y a la no discriminación no solamente irradia su aplicación en lo que se refiere al acceso a la relación laboral, sino durante el desarrollo de la relación laboral e incluso en la extinción de la relación laboral. En ese sentido, constituye un acto de hostilidad la discriminación o todo acto de discriminación que afecte al trabajador en el desarrollo de la relación laboral. Y sabemos que igualmente la discriminación constituye un ilícito penal regulado en el Código Penal en términos en los que ciertamente es necesario establecer que un acto de discriminación en el ámbito de la relación laboral, además de constituir un acto de hostilidad por parte del empleador, puede constituir un delito por parte precisamente del titular de la relación laboral. Y en consecuencia, precisamente allí tenemos la aplicación de las consecuencias administrativas que puede emerger respecto del empleador o respecto de la persona jurídica en cuyo centro laboral se cometa un acto de discriminación. Y al respecto, la regulación laboral recientemente establecida como es la ley 26772, establece precisamente un conjunto de normas que no solamente identifican a la discriminación en el ámbito laboral, sino establece un conjunto de disposiciones precisamente tendientes a establecer responsabilidades respecto en el ámbito administrativo a las personas jurídicas a propósito de los actos de discriminación que se puedan cometer en el seno de las mismas. En ese sentido, el artículo 3º de esta ley, modificada por la ley 30709 de diciembre del 2017, señala que las personas naturales o jurídicas que en el ejercicio de actividad o a través de sus funcionarios o dependientes incurran en las conductas que impliquen discriminación, anulación, alteración de igualdad de oportunidades o de trato en las ofertas de empleo y durante la relación laboral, serán sancionadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y cuando se refieran al acceso a centros de formación educativa, serán sancionadas por el Ministerio de Educación. La sanción administrativa será de multa no mayor de 3 unidades impositivas tributarias o cierre temporal de local que no excederá de 1 año. En estos casos se podrá sustituir la sanción de cierre temporal por el doble de la multa impuesta si las consecuencias que pudieran seguir a un cierre temporal lo justifican. La sanción, y quiero acentuar esto, se aplica sin prejuicio de la indemnización que hubiere lugar a favor de la persona afectada. Es decir, aparte de la sanción administrativa de cierre temporal, es posible que se establezca una responsabilidad civil
a propósito precisamente de la comisión de actos de discriminación en el ámbito del centro laboral. Evidentemente, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas a propósito de una falta de carácter laboral, como es un acto de discriminación, está establecida. Y en consecuencia, este es un ámbito que puede ser materia de el diseño de un sistema de compliance laboral precisamente orientado a evitar que se incurra en actos de discriminación. Existe en el ámbito municipal algunas ordenanzas establecidas por algunos municipios que establecen precisamente sanciones de esta naturaleza, y de pronto muchos de nosotros habremos verificado en los centros comerciales que en algunos distritos existe la exigencia de colocar unos avisos en que, según los cuales en estos locales se encuentra prohibida la discriminación. Precisamente es una forma de evitar o prevenir la comisión de estos actos de discriminación que están tipificados en la ley, ya sea como delito o como falta laboral. Entonces, este es un ámbito esencial en el que precisamente constituye la necesidad de establecer un programa de compliance laboral. Las empresas, conforme a esta normativa, están obligadas precisamente a establecer un conjunto de medidas precisamente con el objeto de evitar estos actos de discriminación, porque existe la responsabilidad administrativa establecida en la legislación. De tal manera que el ámbito de la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación constituye un segmento en el que precisamente es posible establecer un programa de compliance laboral que, reitero, y como lo ha manifestado el doctor Caro, no está regulado en nuestro sistema, pero que podría ser materia de una regulación posterior en lo que se refiere a esta materia. El otro tema tiene que ver con la libertad sindical y la necesidad de garantizar la misma, porque no hay que olvidar que la libertad sindical está regulado o está prevista en un convenio o en dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, convenios sobre libertad sindical que constituyen convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y que precisamente por la naturaleza de ser convenios esenciales de la OIT tienen rango constitucional en nuestro sistema de fuentes de derecho. Conforme a la Constitución, los tratados internacionales y los convenios de la OIT tienen este rango, tienen un rango legal, con excepción de los tratados que tienen que ver con los derechos humanos, entre ellos los convenios sobre libertad sindical que tienen rango constitucional por ser convenios fundamentales de la OIT. De manera pues, que en el ámbito de la libertad sindical tenemos otro segmento en el cual podría ser materia de regulación del compliance laboral, porque no hay que olvidar que existe un conjunto de actos precisamente calificados como actos antisindicales que son materia de sanción, son materia de previsión legislativa en el ámbito laboral, ya sea como actos de hostilidad o como actos que afectan los derechos fundamentales de los trabajadores. El otro ámbito en el que es posible diseñar un programa de compliance laboral
es el que tiene que ver precisamente con la prevención de los riesgos laborales, esto es la seguridad y salud en el trabajo. El doctor Caro ha hecho mención a los delitos, o precisamente al delito que tiene que ver con la inobservancia de las medidas de prevención y seguridad y salud en el trabajo. A lo que ha manifestado, simplemente debo complementar señalando que la legislación laboral establece de manera expresa que existe responsabilidad solidaria por parte del empleador en el caso de que se produzca un accidente de trabajo o el trabajador adquiera una enfermedad y no se hayan observado las medidas de prevención que exige la ley precisamente de acuerdo a la naturaleza del centro laboral, ¿no? Y la solidaridad se establece entre la empresa principal o la empresa tercerizadora en un proceso de descentralización productiva, como podría ser en un proceso de intermediación laboral o en un proceso de tercerización laboral. Esto es, aparte de haber sido previsto como un delito en el artículo 168A del Código Penal, constituye una infracción de carácter laboral que no solamente puede ser materia de sanción por parte del Ministerio de Trabajo, sino además puede generar responsabilidad civil por parte del empleador. Y será de manera solidaria cuando existe un proceso de descentralización productiva, esto es un fenómeno de subcontratación laboral, ya sea a través de la intermediación o la tercerización laboral. El otro ámbito en el que precisamente podemos encontrar una forma de regulación de un compliance laboral es el tema vinculado al acoso laboral y al hostigamiento sexual. Ciertamente, la ley destinada precisamente a prevenir el hostigamiento sexual en los centros laborales establece que los empleadores, ya sea en el ámbito privado como en el ámbito público, están obligados a establecer un conjunto de programas de prevención del acoso laboral y del hostigamiento sexual. Y en consecuencia, en la eventualidad de que no se observe precisamente esta exigencia, puede generar responsabilidades, sobre todo cuando estos actos son puestos en conocimiento del empleador o del responsable y no ha existido ninguna voluntad de investigación, no ha existido ninguna medida adoptada por parte del empleador para evitar o sancionar estas conductas o en todo caso poner en conocimiento de las autoridades correspondientes cuando se trata de la comisión de delito. No hay que olvidar que el acoso se encuentra ya configurado como delito en nuestra legislación penal, el acoso sexual igualmente. En ese sentido, y a raíz de una pregunta que ha formulado uno de ustedes, la señorita participante, precisamente el día de ayer se ha publicado una disposición respecto a la responsabilidad es el decreto supremo publicado el día de ayer, 20 de marzo, número 05-2019 Minedu, que aprueba el reglamento de infracciones y sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Y esta norma establece
que constituye infracción grave, precisamente establecido en el cuadro correspondiente. Cuando no se cuenta con un documento normativo interno o protocolo, o contando con ellos, no activarlos para la prevención, atención y protección en casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual en la comunidad universitaria. Se considera en este reglamento como una infracción muy grave que no solamente puede llegar a una multa, sino a la cancelación de la licencia de funcionamiento, es decir, a la anulación del licenciamiento de la universidad o la institución superior de educación. Entonces, precisamente, como verán ustedes, ya se está apreciando atisbos del compliance laboral y se señala que en la eventualidad de que no exista un protocolo de atención, códigos de conducta destinados precisamente a evitar o prevenir y sancionar situaciones de acoso en el ámbito de la comunidad universitaria, acoso que puede ser sufrido no solamente por los estudiantes, sino por los trabajadores de la institución, existe una sanción administrativa muy importante, que incluso puede llegar a la cancelación de la licencia de funcionamiento de la universidad. Entonces, en este ámbito de la prevención del acoso, del hostigamiento sexual, se establecen sanciones administrativas, es decir, la persona jurídica puede ser sancionada administrativamente sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudiera existir de las personas naturales, pero que a través de un programa de compliance laboral, en todo caso, la institución tendrá que acreditar ante la autoridad correspondiente que ha adoptado un modelo de prevención, un modelo de programa o un programa de cumplimiento normativo que de esta manera exima de la responsabilidad administrativa o atenúe su responsabilidad en todo caso. Y este es un tema esencial, ciertamente, por los hechos que en la actualidad se están presentando en el ámbito de la sociedad peruana. Para terminar y no extenderme demasiado, quería referirme al segundo tema a propósito de esta reunión respecto a la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores frente a la posibilidad de implementar un programa de compliance, no solamente en el ámbito laboral, sino desde el punto de vista de la prevención de la comisión de ilícitos penales en general. En ese sentido, uno de los elementos de un programa de compliance es la necesidad de designar un oficial de cumplimiento, persona encargada precisamente una suerte de contralor interno, encargada de llevar adelante y ser responsable con la autonomía necesaria frente incluso a los ámbitos de dirección de la empresa, para poder llevar adelante un conjunto de programas de prevención. Pero estos programas de prevención de la Comisión de Ilícitos Penales, en general, podían implicar de los derechos fundamentales de los trabajadores. Es decir, de qué manera es necesario proteger el derecho de los trabajadores frente a que pudiera cometer un oficial de cumplimiento. Me refiero a la intromisión en las comunicaciones privadas, en las revisiones corporales, como mecanismo de detección de posibles ilícitos que se pueda cometer por parte de los trabajadores, y la necesidad de proteger en todo caso el derecho del trabajador en lo que se refiere a su identidad cuando existan esos canales de denuncias que
precisamente necesario implementar a propósito del compliance. Entonces, aquí es necesario establecer, como había manifestado como premisa inicialmente, que si bien es cierto el trabajador ingresa a la relación laboral y en virtud de la subordinación se somete a las órdenes del empleador, no abdica de los derechos fundamentales que le al trabajador. Esto que se ha denominado la eficacia interprivato de los derechos fundamentales pasa por entender que los derechos fundamentales no solamente son mandatos de actuación frente al poder, sino sobre todo tiene una aplicación horizontal en el ámbito de las relaciones privadas. Entonces el empleador, a propósito del establecimiento de un programa de compliance, no puede afectar los derechos de los trabajadores. Esto es el derecho, reitero, a la privacidad de las comunicaciones, el derecho a la dignidad del trabajador en lo que se refiere a las revisiones corporales, el derecho al trabajador frente a las posibilidades de grabación o el establecimiento de cámaras de vigilancia en determinados ámbitos que precisamente constituyen parte de la privacidad de los trabajadores, como los comedores, en los que los trabajadores evidentemente tienen el derecho a la privacidad. Y en general es necesario contemplar precisamente dentro de un programa de compliance la vigencia de los derechos fundamentales de los trabajadores. El empleador no podría revisar el casillero de un trabajador si no existe una autorización expresa del mismo o un mandato judicial conforme lo establece la Constitución, porque forma parte del derecho a la intimidad de los trabajadores, y menos aún revisar la cuenta de correo electrónico del trabajador, la cuenta personal, a propósito de una investigación precisamente que tiene que ver con el establecimiento de un programa de compliance en general. Estos aspectos quería destacar en nuestra exposición a propósito del compliance y sus efectos en las relaciones laborales, y que ciertamente agradeciendo a la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales, que bajo la égida del doctor José Antonio Neira Flores, ¿cuántos años? Que durante estos 17 años realmente constituye un mérito que hay que destacar y que no solamente es conocido en nuestro medio, sino ha traspasado nuestras fronteras. Muchas gracias. Bien, si tuvieran algunas preguntas, por favor, se identifican y la hacen. Por favor, señor. Buenas noches, doctor Toledo. Aplicando el compliance en el ámbito laboral, como bien usted manifiesta, se nombraría un oficial de cumplimiento, entonces la alta responsabilidad va a ser pues trasladado a ese oficial de cumplimiento. De manera que las responsabilidades que existen hoy va a ser un traslado al oficial de cumplimiento. Reiterando, ¿no? Pero eso no significa, entiendo, que se van a acabar los juicios laborales, ¿no? Salvo que usted me diga, sí, ya con el oficial de cumplimiento se van a acabar los juicios laborales y los abogados laboralistas vamos a estar un poquito ya de repente yéndonos a otras ramas, ¿no? Pero a lo que voy es, este tema de los lobbies, por ejemplo, en el ámbito de las AFP, y en caso concreto, un trabajador entra a la empresa, firma su documento correspondiente donde dice estoy afiliado a la ONP, pero paralelamente se afilió a la AFP. Pasan 5 o 10 años en el futuro, estamos hablando ahí, y llegará el tema de la demanda laboral por parte de la AFP. ¿Responsable quién es? Seguramente el oficial de cumplimiento de aquí a 5 o 10 años. ¿Qué va a ocurrir en ese escenario? Porque efectivamente ya vamos a tener nuevamente con un juicio, ¿no? Claro, no es un ámbito penal, pero sí es responsabilidad seguramente del oficial de cumplimiento. Bien. El compliance no hay que entender en que toda la responsabilidad recae en el oficial de cumplimiento. Y definitivamente no va a implicar que desaparezcan los juicios laborales. Nosotros estamos hablando de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. La discriminación es un delito, evidentemente. Y en consecuencia, a propósito del compliance, si la empresa demuestra tener un programa de cumplimiento, podrá eximirse, y esto no está regulado, solo está regulado para determinados delitos, como se ha precisado anteriormente, podrá eximirse de la responsabilidad administrativa, pero eso no tiene nada que ver con la responsabilidad frente al trabajador. Los actos de hostilidad que se cometan
respecto del trabajador, como es la discriminación, evidentemente tienen que ser sancionados en el ámbito del decreto legislativo 728. Esto es, el trabajador frente a un acto de hostilidad podrá demandar el cese de hostilidad o darse por despedido, lo que constituye el despido indirecto o indemnizado, ¿no? Y evidentemente podrá demandar la responsabilidad por daños y perjuicios si a propósito del acto de hostilidad se ha afectado los derechos del trabajador, se le ha ocasionado perjuicio. Eso es al margen. Igualmente, si un trabajador comete falta grave, incurre en actos de acoso laboral o hostigamiento sexual a sus compañeras de trabajo o compañeros de trabajo, evidentemente, eso será sancionado en el ámbito laboral. El compliance laboral está orientado precisamente a que la empresa prevenga y evite que se cometan estos actos en el ámbito de la relación laboral. Código de conducta, normas de comportamiento. Igualmente, en el ámbito universitario deben tener una serie de medidas. Y en otro lado, y respecto a que van a desaparecer los juicios laborales, definitivamente no van a desaparecer los juicios laborales desde el momento que existe controversia siempre en el ámbito laboral como en otros ámbitos respecto a la interpretación de las normas, respecto a la denegación de derechos laborales o en el caso de el tema indemnizatorio por parte de los empleadores que interponen frente a los trabajadores, ¿no? Eso hay que precisarlo muy bien. Bien, muchas gracias, doctor Omar Toledo Toribio. Le vamos a entregar a nombre de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales un certificado a todos ustedes por su presencia. Buenas tardes, ¿ya? Muchas gracias.